Ya, chicos. Vamos, Martina. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Súper bien. La verdad es que estoy súper bien porque lo que vamos a trabajar durante toda esta semana, tengo que admitir, me gustó mucho. Me divertí preparando con la profe Nico y pensando qué le podíamos hacer a ustedes. Entonces eso como que me contenta, no sé. Llega una la sala motivada. Sí, entonces espero que la motivación que vamos a tener nosotros con lo que vamos a trabajar ahora también la tengan ustedes. Saludemos a la profe Nico entonces, chiquillos. Buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bien. No se acepta la palabra bien. Díganme la verdad. Estamos con sueño. Con sueño y cansados. ¿Qué más? ¿Y hambre? ¿Tienen hambre? Sí. Tengo un pancito con huevo. Qué rico. ¿Cómo están en la casa, chicos? Mari, ¿cómo está? ¿Con ánimo, sin ánimo, triste, feliz? ¿Cómo es eso? Tendría que estar muerta. No tiene sentimiento. ¿Tiene sueño? ¿Sí? ¿Te tienes que quedar acá con tu mamá? No. No. Esa es la idea. Chicos, Irse donde yo igual era muy buena para irme donde mi amiga después del colegio. Profe, aquí los online, nadie, solamente la Alexia dijo hola. Pero el Dagoberto no ha dicho hola. Dagoberto, ¿cómo está? El Aarón, el Diego no ha dicho hola, Fabiana. Hola, Gael. Aquí se Hoy la Anaí que... ¿Zapa? Ah. Hola, chicos, hola. ¿Cómo están? Ya, chiquillos, entonces, súper bien, Diego, gracias, muy bien, hola, Fabiana. Mientras que la profe Nico, porque tengo que recordar algo, yo esta información la mandé al grupo el día viernes. El que leyó, leyó, y el que no, jodió. Así de simple. Hoy día, chiquillos, un poquito de silencio, hoy día inicia la revisión, la primera revisión del cuaderno. La profesora Nicole va a pasar con una lista revisándoles el cuaderno a cada uno. La modalidad es la siguiente, profe. Y Valeria, póngase al rincón, no pueden estar así. La modalidad es la siguiente. La profesora Nicole va a identificar que tengan los objetivos copiados, el contenido, las actividades timbradas, y si lo tienen, van a tener el ticket, que eso equivale a un 7. Si no lo tienen así, profe, no se les pone nada. A los que están ahora en la casa, pero mañana van a venir presencial, voy a pasar yo mañana revisándoles el cuaderno a los de mañana. Y los que eligieron la modalidad 100% online, me lo tienen que mostrar por la cámara. No me tienen que mostrar su cara, no me tienen que mostrar su casa. Yo por ningún motivo le estoy pidiendo eso. Solo le estoy pidiendo que me muestren el cuaderno. ¿Ya? Copiando el objetivo mientras que la profe no lo presenta. Ya, mientras tanto vamos copiando el objetivo. ¿Por qué, amor? Oh, no, qué dolor. Ya, vamos copiando objetivo. Anaí, ¿se está copiando el objetivo? Ya, pues, vamos copiando objetivo. ¿Ven? Tienen que mirar su horario.
Chiquillo, además, hoy día es el último plazo para revisar el cuento policial o alguna actividad atrasada que tengan. Así que la profe Nico también va a ir timbrándole el cuento policial al que lo tenga listo y alguna actividad atrasada de la que ustedes se hayan puesto al día. Hoy es el último plazo para todo. ¿Y quién tiene el cuento policial? Revisen si tienen timbrado su cuento policial, chiquillos, para que no timbrárselo. Sí. ¿Listo? ¿Lo timbró? Vamos copiando ya, Bastián. Muchas gracias por avisarme. Amor, guarda ese libro. Ya, chicos, ahora lo que van a hacer es copiar el siguiente título abajito del objetivo. Anaí, guarda, déjese de cortar porque ahora estamos en otra cosa. Van a copiar el siguiente título abajo del objetivo, por favor. Efecto de miedo, entre paréntesis, ambiente físico y psicológico. Ahí sí. Vamos copiando el título abajo del objetivo. ¿Título? ¿Título todavía? Hagan lo que hizo la Valeria, recuérdenme titularles, porque a mí se me olvida. Vamos copiando, ¿copió el título Martínez? Tienen que ponerle fecha, porque si yo les digo ya, la prueba va a ser de la fecha tanto a la fecha tanto, ¿cómo van a estudiar? ¿Le copio ese título? Vamos copiando este título abajo del objetivo. Efecto de miedo, ambiente físico y psicológico. ¿Copió el título, Anaís? Ya, amor. Valeria lo copió. Y los demás, los que estamos online, lo copiamos. Aarón copió el título para ir cambiando entonces. Alexia lo copió. Catalina copió el título ya. Muy bien. Gracias, Fabiana, por avisarme. Vicente lo copió. Ya, chiquillo. Entonces, prestemos atención. Mientras que la profe termina de revisar, les vuelvo a recordar que nosotros continuamos trabajando en la unidad 3, relatos de misterio. Esta unidad está a pronto, digamos, pronto para terminar. Quedan aproximadamente, no estoy segura, pero unas 4 clases. Y vamos, o sea que sería como las clases de esta semana, la otra semana, y vamos a dar por finalizada la unidad 3. ¿Ya? Vamos a la unidad 4 que se llama naturaleza. Ahí yo les voy a explicar por de qué trata, pero en estos momentos continuamos trabajando en la unidad 3. A lo largo de toda esta unidad, que fue una semana de julio y lo que llevamos de agosto, nosotros hemos estado trabajando el cuento policial. Y dentro de las características que le hemos entregado con la profe Nico del cuento policial, tenemos el crimen, que es lo más importante. Tenemos al detective o este personaje que hace de detective
y tenemos la resolución del crimen, ¿cierto? Esos son los elementos más importantes de un relato policial. Pero, chiquillos, ahora vamos a dar un salto, porque no solamente nos vamos a enfocar en los cuentos policiales que tienen crimen, detective y resolución, Anaís, sino que hoy día, en la clase de hoy día, nos vamos a enfocar en los cuentos policiales en donde el crimen no es lo más importante, sino que lo más importante es esto que está aquí, producir miedo. Hay relatos policiales, chiquillos, que efectivamente abordan un crimen, pero no es lo más importante, sino que lo más importante es que el lector sienta miedo. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por lo mismo, el objetivo de la clase de hoy día va a ser reconocer el efecto del miedo en el relato policial. Y las habilidades solo van a ser reconocer. Y como un elemento informativo, continuamos trabajando lo A08, que ese lo hemos trabajado en toda la unidad. Y además, en la clase de hoy día, vamos a trabajar el OA13, que el OA13 trata de expresarse de manera escrita, porque vamos a hacer una actividad con nota acumulativa mañana, que al final de la clase voy a explicar de qué trata para que ustedes estén preparados mañana. Espérenme un profe. Espérenme, profe, que abrí el PPT equivocado. Un segundito. Sí, pero abrí el PPT equivocado. Un momento, chiquillo. Que antes de comenzar vamos a hacer algo. Ahora lo veremos. Sí. Sí, las películas de terror, y de hecho vamos a trabajar un autor que estoy segura que ustedes lo conocen. Esperemos un momento. Esperemos un momento para... Ahora sí, chiquillo. Entonces, vamos antes de empezar a hacer una breve actividad. Hola chicos, a los que no he saludado, espero estén bien. Ya, la actividad que vamos a hacer hoy, ustedes ya la trabajaron en algún momento en donde tenían que ingresar a un link y escribir lo que se les pedía. Ya envié el link por WhatsApp. Ya, el link tienen que, los que puedan acá en la casa ingresar, o sea, acá en el colegio, ingresar al link. Si no pueden, no tienen celular, lo escriben en su cuaderno, ¿ya? Lo que tienen que hacer es responder la pregunta que está ahí, conociendo el título de la clase. ¿Conocen cuál es el título que vamos a trabajar hoy? ¿Sí? Muy bien, efecto del miedo. ¿De qué creen ustedes que va a tratar la clase? Eso es lo que ustedes tienen que escribir en su cuaderno o en el link, si pueden ingresar. Al grupo de cuarto. Vamos a ingresar, los que puedan, aquí nadie lo está obligando, Sí. pero los que puedan en la casa sobre todo. yo creo Sí, que en la van a poder. casa traten de ingresar. No, pues si nadie sabía, Simo. Yo la puedo ver. Nadie sabía. El autor nunca dijo el final, porque justamente, mire, la señorita está preguntando por el texto cuento Ya policial. lo busqué. No, lo que el autor justamente quería era esto. Que ponte en una sala de clase hubieran 20 hipótesis de por qué la chica sabía que el hombre la iba a ir a visitar. Pero nunca se supo y nunca se va a saber porque el autor ya murió y la idea de eso era generar hipótesis. Así que, Simo, no hay final. El final se lo pone usted. Sí, qué desesperante. Sí. Ya, vamos ingresando al link. Sí. ¿Cómo van, chicos, en el link? ¿Ingresaron al link? Lo mandé por el grupo de WhatsApp. Escríbalo en el cuaderno, mi niña. Si no tiene, escríbalo en el cuaderno. Si no tienen, escríbanlo en el cuaderno, Sí. respondiendo esa pregunta. Sí. Martina, guarda el celular. Si no lo tienes, ya no. La pregunta. Conociendo el título de la clase, ¿de qué crees que trata la clase de hoy? Nos mandan un like, nos dicen listo para saber que en la casa ya lo hicieron.
Vamos respondiendo, profe. 3 minutos. Ya, 3 minutitos. Va corriendo el tiempo. Abajo del título, sí. ¿De qué creen que va a tratar la clase de hoy? Vamos a leer lo que... Al final, con esta final, vamos a hacer el cierre con esa respuesta. Ya. Mientras voy a hacer algo. Vamos a dar unos minutitos. Sí. Vamos respondiendo, chiquillos. Obvio. Profe, Ay. Efecto del me pido un correo. Te pido un correo, ingrese su correo que tiene. Si no, escríbalo en el cuaderno. sí. ¿Tengo que escribir el mío? ¿Sí? ¿Si es que tiene? No. Ah, ya no sé cuál es mi contraseña. Lo recuperamos en el recreo, profe. Sí, verdad. Sí, ahí bajo y lo... Ya. El otro. Ya, chiquillos, estamos listos entonces. Esta de las respuestas no las vamos a revisar al tiro. Las respuestas las vamos a revisar al final de la clase. No, falta. Ya, pero antes de comenzar, espérenme que quiero verificar que se vea. Ahí sí. Ya, chiquillo, entonces, antes de comenzar, vamos a hacer una breve actividad de activación. Entonces, esta actividad trata de lo siguiente. Anaís, basta. Basta. Esta actividad trata de lo siguiente. Vamos a hacer una actividad sensorial, específicamente auditiva. Recuerden que las sensaciones yo las percibo en el cuerpo. La sensación yo no la puedo tocar, no puedo tocar el miedo, sino que el miedo yo lo siento, lo percibo en mi cuerpo. Entonces, antes de empezar de lleno con lo que es el miedo, con la profesora Nicole les vamos a poner un audio. Pero este audio no es llegar y poner, sino que lo que ustedes van a hacer en estos momentos es cerrar sus ojos. Los presenciales y los online. Quiero todos los ojos cerrados sin quedarse dormidos. Quiero todos los ojos cerrados. Relájense, Sebastián, vamos, aproveche de relajarse de dormir. Gracias. Ya, todos cerrando los ojos, chiquillos, porque la idea es que lo sintamos. Les voy a poner este audio. Cierre los ojos, Bastián. Los que están en la casa igual traten de cerrar los ojos, hagan el ejercicio y escuchen solamente. Escuchen.
chiquillos, vamos abriendo los ojitos. Bien, chicos. ¿Fue divertido? No sé si para todos. Ya, vamos para allá, Alexia. Para allá vamos. ¿Qué sensaciones te produjeron los distintos sonidos? Nervio, ¿por qué? Alexia dice que le dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? ¿Qué fue lo que generó ese miedo, ese nervio? ¿Por qué se puso feliz? No sé, porque yo empecé a sonreír. Pero después escuché una canción y me acordaba de Harry Potter. Ya. Miren, chiquillos, lo que dicen los compañeros. Escalofríos alrededor, nervios y miedo, escalofríos, incomodidad. Decía miedo porque es la típica canción de terror en una película de terror. Pensé que estaba en mi pieza. Curiosidad. Preocupación. Chicos, escuchen. Preocupación. Asustó hasta mi hermano. Está bacán. Nervios. Ya, y aquí, Bastián, ¿usted qué le generó? Sueño. Ya, pero una sensación. Po. Ansiedad. Mira, igual. Que pare luego. Y eso, nosotros estábamos con los ojos abiertos y a mí me dio mucha ansiedad. De hecho, cuando yo busqué este video, como que no lo vi completo. No, yo tampoco. Porque me daba ansiedad que la me parecía un grito. Sí, aquí Martina estaba muy nerviosa. Me noté muy nerviosa. Yo cuando llego en la mañana estando oscuro y el televisor. Se calienta el asiento. No, a mí me da pánico. Exactamente. Bien, miren, Escucha lo que dice la Madi. miren chicos lo que dice la... Esto es esencial. Cuando nosotros no sabemos lo que pasa o tenemos desconocimiento frente a lo que va a pasar, es cuando sentimos miedo o ansiedad. Ejemplo, cuando yo estaba buscando este video, me produjo mucha ansiedad. No me produjo miedo porque estaba con toda mi familia, estaban todas las luces prendidas y no tenía miedo. Pero tenía ansiedad porque no sabía si en algún momento iba a aparecer un grito. Y esa ansiedad me ponía nerviosa. Entonces, cuando nosotros desconocemos algo o no sabemos algo, por ejemplo, ustedes estaban con los ojos cerrados, traten de caminar por la calle con los ojos cerrados. Pierden todos los sentidos. Todos sus sentidos están despiertos. Sí. Entonces, al cerrar ahora los ojos, en los presenciales sentir que los tocaban, no saber con qué los estaban tocando, te producía miedo. Sí. Miren, chiquillos, la Ignacia dijo algo muy concreto con lo que vamos a ver hoy día, profe. Dijo que depende del ambiente en el que estés también. Si aquí ustedes están, no sé, si hubiesen estado con los ojos abiertos, escuchando, valga la redundancia, pero están todos aquí en grupo, no sentirían tanto miedo quizás. Pero si están solos en la casa, por ejemplo, oscuritos, calentitos, solitos en la pieza, nos morimos de miedo, ¿o no? De hecho, yo eso sentí, profe, que los presenciales, en este caso ustedes no sintieron tanto nervio o miedo como los online. Sí. Y es porque lo más probable es que sus compañeros online estén solos en la casa. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces vamos, esto era más que nada para activar nuestras sensaciones porque mañana vamos a hacer una actividad referente a esto. Sí. ¿Dónde está mi hijo? ¿Ya? Y pasé con el auto así a papá, y salieron todos los vecinos
Qué miedo. A ver los comentarios. Tenemos que copiarlo. Yo sé que mucha gente... yo creo que, Nosotros le vamos a puede decir, ser- Fabiana, lo que tienen que copiar. Ya, chicos, ¿qué es el miedo? ¿Qué creen ustedes que es el miedo sin leer eso? Palabras simples. Es como cuando uno está así como un miedo a pasar. Y cuando algo aparece de repente. No saber qué va a pasar, sí. Bien, vamos. Dice que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable, que es como esa ansiedad que nosotros sentimos y que quizás no es ansiedad, pero no sabemos cómo describirla. Y que se provoca por la percepción de un peligro real o supuesto, presente o futuro, o incluso en el pasado. Nosotros podemos empezar a recordar cosas y sentir miedo de algo que nos pasó, algo de lo que escuchamos, algo de que quizás vimos. Podemos sentir miedo. O también miedo por el futuro. No sé si a alguien le pasa esa incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en un futuro, cuando, por ejemplo, ustedes cuando salgan de octavo, cuando salgan de cuarto medio. Repetir, ¿qué va a pasar a fin de año? ¿Van a repetir? ¿Van a pasar de curso? ¿Si las qué? Ya. Bien. A ver, hay hartos comentarios en el chat. Esperen, todavía no se escribe. Nosotros le decimos lo que tienen que escribir. Bien. Entonces, el miedo, Anaís, es una de las emociones más básicas del ser humano, así como de cualquier mamífero. Es una emoción que cumple un papel fundamental en la supervivencia. Nosotros nacimos con el miedo listo acá. Al momento de nacer, uno yo creo que ya siente miedo. ¿Qué va a venir en el futuro? Estaba calentito en mi guatita, en la guatita de mi mamá y salgo al mundo. Y desde que nosotros nacemos ya tenemos ese concepto también de supervivencia y que tenemos que de alguna forma, con miedo o no, sobrevivir. Exactamente. ¿Qué es para ustedes el miedo? Ustedes me decían que era una sensación de no saber qué es. ¡Ya basta! Chicos, esperen. Vamos explicando primero, no se apuren. ¿Ya? Ok, algo normal. Para la Madi, sentir miedo es algo normal. Para ustedes, chicos online, ¿qué es el miedo? Bien. O sea, puede tener miedo de hacer algo, miedo de lo que te pasa, o sea, algo de que, por ejemplo, yo me voy a tirar de algo y me da miedo. O, Como no necesariamente el miedo es que te aparezca un fantasma. Claro. no, pero eso igual puede ser Adrenalina también. Diego pregunta cuándo penan. Chiquillos, ¿cuándo nos van a penar? ¿Saben? No sé. Cuando penan, Madi contaba que en su pieza penan. ¿Ahí ustedes sienten miedo o no? Sí, a veces, no sé si los han penado. Bueno, a ti sí. Y la Martina levantó la mano. Martina, pero se prendió la rueda de la cocina al lado. cuidado ahí. Y quedó mañana y era Oye, sí. Mi tía se fue de vacaciones, la dejó en su casa. Y cuando fuimos a la casa era grande, así. Y parece que entraba frío. Entonces mi papá dijo, voy a pasar al baño porque teníamos que ir a revisar que nadie había entrado. Y en el segundo piso, un cajón siempre quedaba abierto.
uno lo cerraba porque el otro día estaba abierto. Siempre pasaba. Ya, y ahora yo le... Al baño y yo me quedé ahí, al lado de la puerta del baño y Es verdad. Aquí Francisca nos dice cuando se escuchan ruidos raros, estando solos, bien. Sí, y yo les hago una pregunta ahora. Sin sentir el miedo, o sea, sin asociarlo a cosas de fantasmas, nada de eso. Cosas cotidianas que le den miedo. Mi hermano se hace ¿Te hace bruto? ¿Te da miedo? Ya. bruto, porque como que está enojado y yo me a la cosa, Ok. Cosas cotidianas que vivan el día a día y digo, "Ay, no quiero que pase esto". cuando mi mamá Cuando la llaman por teléfono le da miedo. ¿Le pasa? ¿Y le dio miedo que la profe le dijo que iba a revisar el cuaderno? No. Ya parece. Chicos, en la casa, cosas cotidianas que les den miedo, aparte de que te penen, que escuches ruidos. Cuando voy a hacer algo, cuando mi mamá está enojada. Cuando la mamá está enojada, eso da mucho miedo. El mayor miedo. Chicos, online los leo. Cosas cotidianas que le den miedo. Cuando la mamá se transforma en... Bien, Diego. Cuando le entra el demonio. Ya, cuando tiene que manejar le da miedo chocar. Es muy chico para manejar, Bastián. Bien, continuamos. ¿Me vas a dictar? Ya, sí, chiquillos, voy a dictar. Así que abajo del título van a poner el miedo. Estoy dictando, yo ya empecé a revisar cuadernos y ya tuvimos malas experiencias donde no van a tener el 7. Así que esto es una advertencia para todos. El miedo es una emoción. El miedo es una emoción caracterizada. El miedo es una emoción caracterizada por una sensación. El miedo es una emoción caracterizada por una sensación desagradable. El miedo es una emoción caracterizada por una sensación desagradable, provocada por la percepción. El miedo es una emoción caracterizada por una sensación desagradable, provocada por la percepción de un peligro. Provocada por la percepción de un peligro. Punto final. Provocada por la percepción de un peligro. Punto final. Una definición breve, chiquillos. Además, todos sabemos lo que es el miedo porque todos lo hemos vivido. No. Todo lo hemos vivido. Entonces, una vez mi mamá me dijo que cuando uno tiene miedo de algo, uno como se concentra más en eso y empieza a dar importancia. ya, chiquillos, nos vamos a ir a un recreo de 10 minutos y a las 10:10 continuamos trabajando el miedo en la narración. Voy a desactivar el micrófono y la cámara. Ya, chicos. Entonces estamos de regreso y antes de irnos al recreo habíamos quedado en el miedo en la narración. Entonces ustedes van a poner como subtítulo, recuerden que los subtítulos, ¿dónde van? ¿Al medio? Al costado. Van a poner como subtítulo al costado de la página, por ejemplo, esta es mi página y lo pongo aquí. El miedo en la narración, chiquillos. El miedo en la narración. Todavía no tienen que copiar nada de las definiciones que están acá, porque yo después voy a dictar una definición breve. Lo único que quiero que copien ahora es el subtítulo, el miedo en la narración. Solo eso. Por favor. ¿Hasta qué hora estamos nosotros? Estamos bien. Ya. Entonces, chiquillos, como yo les estaba diciendo al inicio, yo les comentaba que hasta el momento todos los cuentos policiales que hemos trabajado
La huella del pulgar de San Pedro, cuento policial de Marco Denevi de la semana pasada, el corazón delator, la sangre en el jardín. Todos esos cuentos policiales han tenido como foco el crimen y la resolución de ese crimen. Eso es lo más importante. Pero, por otro lado, también podemos encontrar cuentos policiales en donde no se enfocan en ese crimen y tampoco buscan que ustedes como lectores creen hipótesis sobre quién mató a la persona, sino que hay tipos de textos policiales, no se les vaya a perder ese foco, texto policial en donde se busca producir miedo. Ese es el principal foco. ¿Hay un crimen? Sí. ¿Hay un asesino? Sí. Pero lo más importante es el efecto del miedo que se va a provocar en el lector. Este efecto del miedo va a aportar en la creación del ambiente físico y psicológico. ¿Por qué ustedes creen que el efecto del miedo está relacionado con el ambiente físico y psicológico? Ya, pero llevémoslo a la literatura. ¿Cómo tú podrías relacionar el efecto del miedo con el ambiente físico y psicológico del cuento? ¿Cómo lo puedo ver, Madi? No sería algo de miedo, sería como algo, como nos imaginar algo para mí. Ya. Bien. Aquí la Madeline lo que dice es que, por ejemplo, el efecto del miedo puede estar relacionado con los colores. Si yo escribo un cuento policial en donde hay un arco iris, todo es hermoso, hay un prado lleno de flores, no me va a dar miedo, ¿cierto? Pero si yo creo un cuento policial en un cementerio abandonado, ¿les va a dar miedo? ¿Qué lugares físicos ustedes utilizarían para crear un cuento policial que dé miedo? Un cementerio, un bosque, una casa abandonada, los online, ¿qué? Un hospital abandonado. ¿Qué lugar físico? Chiquillas, ¿qué lugar físico los online utilizarían para crear un cuento policial que dé miedo? Acá las compañeras ya dijeron, hospital, cementerio, bosque, colegio, la morgue, un orfanato abandonado, dice la Simone. Miren, chiquillos, un orfanato, una iglesia igual da miedo. Cuando a mí me da tanto miedo cuando muestran esas escenas de la iglesia y sale como los, no sé si los curas, pero los que participan como haciendo, oh, ¿qué tal? Hay un canto, los monjes estoy hablando de la cultura muy antigua, hacían un ruido con la boca, así como, todo el rato. Una fábrica abandonada, dice la Francisca, un manicomio. Entonces, chiquillos, a mí lo que me importa acá y lo que es necesario es que ustedes relacionen este efecto del miedo que se va a generar en el lector con el lugar físico en el que van a suceder los hechos. El área 51, un parque abandonado, un cementerio, una morgue, ¿cierto? Todo lo que ustedes dijeron le va a provocar ese efecto de miedo al lector. Si yo creo una historia en un prado hermoso, en el paraíso, que todo es verde, todo, no me va a provocar nada, me va a provocar lo contrario, alegría, paz. Entonces yo tiene que ser coherente el lugar físico con lo que yo quiero provocar. También el ambiente psicológico, disculpen, está muy relacionado con el efecto del miedo. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan del video El corazón delator? De este hombre que mató a su conviviente y él termina confesándoselo a la policía. Nosotros lo que hicimos fue ver el video, pero si nosotros nos vamos al texto escrito, nos vamos a dar cuenta que Edgar Allan Poe lo que hacía era describir la mente del asesino. Entonces, el autor lo que tiene que hacer es ser descriptivo para que nosotros como lectores nos vamos dando cuenta de la locura que iba sintiendo ese personaje. Entonces, chiquillos, el autor crea un ambiente en el que cobra particular importancia lo que no se ve, porque nosotros no lo estamos viendo, nos lo están describiendo, pero no lo vemos. Entonces, la tarea de nosotros como lectores es imaginar ese lugar.
Entonces van a poner ahí. Podemos encontrar, voy a empezar a dictar, abajo del subtítulo. Recuerden que tenían que poner como subtítulo el miedo en la narración. Abajo. Podemos encontrar cuentos policiales. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir un efecto de miedo, coma, que buscan producir un efecto de miedo, coma, lo cual aporta en la creación, lo voy a decir todo de nuevo, podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir un efecto de miedo, coma, lo cual aporta en la creación del ambiente físico y psicológico, punto final. Físico y psicológico, punto final. En la creación del ambiente físico y psicológico, punto final. Entonces vamos a hacer ahora un ejemplo para que ustedes se vayan dando cuenta de lo que le decimos con la profe. Ya. A ver qué dicen en el chat. Puede repetir, profe. Ya, rápidamente. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir un efecto de miedo, coma, que buscan producir un efecto de miedo, coma, lo cual aporta en la creación del ambiente físico, lo cual aporta en la creación del ambiente físico y psicológico. Podemos encontrar cuentos policiales que buscan producir un efecto de miedo, coma, lo cual aporta en la creación del ambiente físico y psicológico. Ya chicos, observando esta imagen, aquí la Madi dijo que le recordaba a Annabel. ¿Qué sonidos, qué olores y sensaciones creen que podrías experimentar en ese lugar? Ya, a humedad, a viejo, que la madera está vieja. Sonido de pájaros. No, si no le falla como no la tierra húmeda. Y las sensaciones Curiosidad. Bastián, ¿qué te genera a ti esto? ¿Qué sonidos, olores, sensaciones? ¿Cómo? De la madera y ¿Cómo suena la hoja y la madera que tienes en específico? yo digo mi mamá Qué miedo. El árbol, ¿qué pasa con el árbol, Mati? pero ya tenemos humedad, Frío y olor a tierra húmeda. cuerpo, frío. Sí, frío igual me da como Sí, frío. sí. Bueno, No es algo presente, bien, es antiguo. Frío, claro, pero eso es lo que le genera a ella. Bien, chiquillo, este es un pantallazo de la película del Conjuro. está bueno para pasar la noche, dice León. Como si algo pasa en el árbol. Como si algo pasó. Eso en el árbol, ya. Como que alguien se colgó del árbol, ¿cierto? Y como que veo sus pies o me imagino la escena perfecta. De hecho, si uno se imagina como que hay una persona colgada y uno puede ver que hay una, pero sí, qué rico de verdad. Frío. Frío. Bien. Vamos con la siguiente. ¿Cómo podrían crear ese ambiente mediante el lenguaje escrito? ¿Cómo lo pueden representar? ¿Cómo lo haría este? una casa rodeada de árboles. ¿Y ahí eso qué se llama? ¿Qué?
Bien. Bien, ¿cómo pueden describir ustedes esta casa? También me la imagino sucia, llena de polvo. Una casa antigua que cada uno da un paso en la verdadera sencillez. Tranquila, pero no se sabe qué más por dentro. Una casa en medio del campo. Solamente una persona. Ese puede puntuar en la casa. Lo que hace es que finalmente, chicos, lo que ustedes dijeron fue describir. Describir, Y sí. esa es la clave para escribir un cuento policial que produzca miedo. Describir. Porque yo tengo que ser tan detallado al punto de que el lector se vaya imaginando todo en su cabeza. Porque ahora ustedes esto lo están viendo, lo ven. Es fácil imaginarlo. Pero imagínense esto llevarlo a la escritura y provocar la sensación de humedad, de soledad, de miedo. Escuchar casi que las hojas suenan, pero a través de la escritura eso es complejo. Por lo tanto, tenemos que empezar a desarrollar un poco más esa habilidad y eso está muy relacionado con la actividad que vamos a hacer mañana. Como si si- estuvieras como un ahí. déjà vu, ¿o no? Mañana tenemos que traer las cosas. Este es un ejemplo. Lo introduzco. Ya. No, pues ahí yo les voy a explicar, tranquilo. ¿Cuándo me toca con ustedes de nuevo? El miércoles. Ya, chiquillos. Ah, ya. Miren, escúchenme un poquito. Este es una introducción de Los Simpsons. ¿Todos hemos visto Los Simpsons? ¿Alguna vez? Por lo menos alguna vez hemos visto Los Simpsons. ¿O sabemos quién son? Les traje aquí una introducción que hacen Los Simpsons y me gustó mucho porque hacen como una recapitulación de toda la literatura de terror. Recuerden que la mayoría de las películas de terror que conocemos hoy en día se basaron en un libro. A veces nosotros vemos, oh, los directores son fantásticos, la película que se le ocurrió. Y resulta que 30 años antes eso fue un libro. Entonces lo que siempre pasa como tenemos La ladrona del libro, El laberinto del fauno, todas esas películas de terror son libros. It es un libro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver una introducción de Los Simpsons en donde hacen una recapitulación de la literatura de terror. Estén atentos porque voy a hacer una actividad con 2 décimas para el que lo adivine. Sí, y lo vamos a trabajar. En este video apareció un personaje muy particular que nosotros lo estuvimos trabajando casi una semana enterita. Esperen. No diga nadie. El que descubra quién es este personaje, el primero que me lo diga, se lleva 2 décimas. El primero que me diga quién es ese personaje se lleva 2 décimas. Yo soy Edgar Allan Poe. ¿Quién es? ¿Quién? Edgar Allan Poe. ¿Quién fue? Edgar Allan Poe. ¿Quién lo está diciendo? Necesito el nombre. Tomás Teiza. El Tomaso Teiza, bien. Él es Edgar Allan Poe, chiquillos. ¿Se acuerdan que con la profe vimos El corazón delator? Jugamos a la carta robada y además nosotros les comentamos que él tenía un poema muy famoso que se llamaba El Cuervo. Por eso él aparece aquí con un cuervo, así que el Tomaso Teiza se lleva 2 décimas. Bien, Tomás. Ya, chiquillos, vamos a seguir entonces. Acá tenemos al maestro del terror. Acá tenemos al maestro del terror. ¿Se acuerdan que a Agatha Christie le decían de una manera? ¿Cómo le decían? La reina del misterio del crimen, y a Stephen King le llaman el maestro del terror. Stephen King, chiquillos, es un autor que también escribe mucho cuento policial
pero sus libros se enfocan más en el efecto del miedo que en el crimen en sí. De hecho, en Los Simpson aparecía Stephen King. ¿Se acuerdan esa escena cuando Bart está escribiendo en la pizarra? Y después aparece alguien escribiendo en la muralla y en la puerta. Él estaba representando a Stephen King. ¿Ya? ¿Ustedes lo conocían a él? No, sí, un poco. ¿O les suena? No, pero he escuchado de él, o sé de un libro. Ya, aquí la Madi también lo conoce harto. Chiquillos, solamente para dar una descripción general, porque yo no quiero que ustedes sepan el año en que nació, a mí no me importa eso. Pero sí quiero que sepan que uno de los pioneros del cuento policial, en donde el foco es el efecto del miedo, es él. A Agatha Christie, Marco Dennehy, Edgar Allan Poe, lo podemos clasificar dentro del cuento policial. Pero el que producía miedo era él. Bueno, Edgar Allan Poe también tiene harta lectura de terror, pero yo creo que el referente actual es él. De hecho, todas las películas de Netflix son de él. Y de él. Ah, sí, miren aquí la Martina. ¿Cómo se llamaba el de un ojo que salía en Los Simpsons? El Cíclope también salía. Ya, chiquillos, voy a leer súper rápido su biografía. Escritor estadounidense de novelas de terror, Stephen King, cuyo seudónimo es el de Richard Bachman, nació el 21 de septiembre de 1947 en Portland. King es autor de novelas de terror muy populares, muchas de las cuales se han llevado al cine con notable éxito. Su primera novela fue Carrie, en 1974, una historia sobre una joven con poderes psíquicos. ¿Ustedes habían escuchado Carrie? Carrie es una chica, a lo mejor han visto la película y no se acuerdan. Carrie es una chica que se burlaban de ella en el colegio. Ella tuvo que pasar por diferentes situaciones en su adolescencia en el colegio y ella tenía tanta rabia contenida que finalmente se termina enterando que tuvo siempre poderes psíquicos. Entonces, para vengarse, quema el colegio y quema a todos sus compañeros. Acá tenemos una recopilación, chiquillos, de los libros de Stephen King. Tenemos It, que yo creo que es el más conocido por el tema de la película. No, él no es director de la película, pero la idea es de él. De hecho, en It 2 sale Stephen King. Tiene un cameo. Él es el vendedor de una ferretería, parece. Tiene como un pequeño cameo en It 2. Tenemos, por ejemplo, la que yo les decía, Carrie, El cementerio maldito, el cementerio de mascotas, ¿lo habían escuchado? Ya, eso también, ¿cierto? Es una película, es un libro de Stephen King. Están aquí, yo la verdad es que no lo he visto mucho a él, no leo mucho su literatura. Exacto. Un cementerio indígena. De hecho, en Netflix creo que hace poco subieron una película de él, de un matrimonio, no me acuerdo cómo se llama ese libro, pero parece que este Different Season creo que es un matrimonio que estaban como perdiendo la magia. Entonces, para como revivir el amor, deciden ir a una casa de campo y una de las fantasías que ellos tenían como matrimonio era que la mujer la esposara. Entonces, el tipo esposa a la mujer a la cama y justo cuando la estaba esposando, él le da un ataque y se muere. Y no estaba la llave. Exacto. Al tipo. Mientras que ella lucha por salir porque eran esposas reales, no eran de juguete, aparece un perro que estaba botado en la calle. Y ustedes saben que lamentablemente los perros sobreviven. Y muchas veces esa sobrevivencia es comerte otros animales. E incluso han habido perros que han comido a gente muerta. Y ella justo se encuentra un perro que era uno de esos y comienza a comerse a su esposo. Es muy fuerte la película. Exacto.
Véanla. ¿Cómo se llamaba, madre? ¿Se acuerda? Ya, chiquillos, vamos a ver un ejemplo ahora. Este es un fragmento, obviamente, de It, de Stephen King. No era la última página del álbum, pero sí la última que importaba, porque las siguientes estaban en blanco. La última fotografía era la del curso de George, tomada en octubre del año pasado, 10 días antes de que muriera. Se lo veía con una camisa de marinero, el pelo rebelde aplastado con agua. Estaba muy sonriente, con 2 huecos en la dentadura donde jamás crecerían dientes nuevos, a menos que sigan creciendo después de la muerte, pensó Bill y se estremeció. Miró con fijeza la fotografía por un rato. Estaba por cerrar el libro cuando lo de diciembre volvió a ocurrir. En la fotografía, los ojos de George se movieron. Buscaron los de Bill. Su sonrisa importada de fotografía se convirtió en una horrible mueca libidinosa. Su ojo derecho se cerró con un guiño. Nos veremos pronto, Bill, en mi armario, tal vez esta noche. Bill arrojó el libro al otro lado de la habitación y se cubrió la boca con las manos. El álbum chocó contra la pared y cayó al suelo, abierto. Las páginas se volvieron, aunque no había corriente de aire, y el libro quedó mostrando otra vez esa horrible foto, la que rezaba: Amigos de la escuela, 1955-1958. La foto empezó a sangrar. Bill quedó petrificado, quiso gritar, pero de su boca solo surgieron débiles gemidos. La sangre corrió por la página y comenzó a gotear al suelo. Bill huyó de la habitación. ¿A dónde está? Para ver. ¿Dónde estaba? Aquí. Así como vengativa o mala. Ya no es una sonrisa buena que tú dices, mira, me está sonriendo, sino es una sonrisa con maldad. Te estoy mirando y te estoy maldiciendo a la vez. Vamos a ver un fragmento, chiquillos, de esta misma escena, pero adaptada a la película, porque ustedes saben que acá este libro se escribió en qué año, profe, salía el año, creo, en 1900 y algo debe ser, hace mucho tiempo atrás. Entonces, obviamente que acá la adapta, lo que hizo el director de IT, la adaptó a la tecnología que tenemos hoy en día. Ya, entonces vamos a ver un ejemplo para ir terminando. Ya, bueno, la vamos a ver. Me pasa eso, yo me muero, chicos. Se lo juro. Esa, ¿cómo se llama? El juego de Gerald, así se llama. Ese Oh, también es está otro otro libro de Stephen King. El juego de Gerald, el que le decía de la mujer que la esposara. Ya, profe, antes de terminar quiero dar una información muy importante. O sea, más que nada para... Espérenme. Hay tanto PPT abierto. Ya, si ustedes se acuerdan, yo el día viernes les estuve compartiendo una información por el grupo de WhatsApp que tenemos de lenguaje. Bueno, que ese WhatsApp se ocupa para hartas cosas, pero dentro de algunas es para lenguaje. Y yo les di unos materiales que ustedes tienen que tener listos para mañana. Voy a explicar lo siguiente. Vamos a crear un cuento breve a partir de nuestras sensaciones, ¿ya? En donde se reflejen, como les dije, distintas sensaciones basadas en el miedo. Para ello, tienen que tener 3 pistas: una imagen, un audio y un objeto. Una vez que hayan observado la imagen, una vez que hayan escuchado el audio y una vez que hayan tocado el objeto, deben comenzar a crear su historia policial. Recuerden que el foco es policial, pero lo que importa es el miedo desde las sensaciones que viven con las pistas mencionadas. Entonces, va a pasar lo siguiente. Ustedes mañana están online. Los que están ahora en el grupo 1 presencial, mañana van a estar online. Y los que están ahora en el grupo online, es decir, la Fabiana, la Ignacia, la Alexia, ¿cierto? La Eli, todos ellos mañana van a venir al colegio. Por lo tanto, voy a hacer lo siguiente. Yo no puedo ir a la casa de ustedes a entregar los materiales. Entonces,
yo les mandé por el grupo de WhatsApp los materiales a los online. Ojo aquí, Fabiana, que me está haciendo esa pregunta. A los online yo les mandé sus materiales, porque a los presenciales mañana se los voy a traer yo. Presten atención. Ustedes mañana los van a tener que tener por su cuenta, porque como les dije, no puedo ir a la casa de ustedes a entregarles los materiales. Por lo tanto, estos materiales déjenlos listos hoy día. Y a los presenciales que van a estar mañana se los voy a entregar yo. Entonces, las pistas 1 son para Javier Aravena, Valentina Barahona, Valentina Betancourt, Esteban Burgos y Francisca Bustos. Tienen que tener esa imagen, tienen que tener una aguja. La idea es que se pinchen, no que se hagan así, se pinchen con la aguja. Pero la idea es que se hagan pequeñas puntadas con la aguja para sentir esa sensación. Y tienen que escuchar este audio. En las pistas 2 están Martina Cabello, Valeria Campos, Bastián Campos, Benjamín Canal y Fabián Donoso. Hola, tía. No viene, ella se cambió al grupo 2, así que vendría mañana. En las pistas, a usted, tía. En las pistas, chiquillos, Bastián Echeverría, Alexia Echeverría, Michelle Ferreira, Martina Formas y Alonso Fuentes. ¿Verdad que la Michelle se cambió de grupo? Así que a la Michelle le traería yo las pistas mañana. En las pistas 4, Anaí Gumera, Gabriel Hernández e Iván Guenchumilla. Yo esto lo mandé al grupo, por si acaso. Y las pistas 5, Dagoberto Jordan y Madeline Jaco. Chiquillos, la idea es que tengan el objeto. La imagen la pueden tener del celular. El audio lo pueden tener en el celular y meterse a YouTube. Pero la imagen, la idea es que, o sea, el objeto, disculpen, el objeto, la idea es que lo tenga, la idea es que se pasen una pluma por la mano. La idea es que se pinchen con una aguja. La idea es que pasen la mano por los dientes del cepillo, porque el propósito es activar nuestras sensaciones y a partir de esas sensaciones crear el cuento, ¿se entiende? Entonces, vuelvo a decir, los que están ahora presencial y mañana van a estar online, ustedes se hacen cargo de sus materiales. Y los que van a estar presencial mañana, se los entrego yo. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que eligieron la modalidad 100% online como el Alonso? En ese caso, elijan la pista que quieran. Ahí quedaría a libre elección. Si ustedes mañana no vienen, imaginemos que la Ignacia Pavés se enferma de la guata y no viene mañana. En ese caso, la Ignacia que elija cualquiera de las pistas para tenerlas listas mañana. Porque yo no sé quién va a faltar mañana, pues. No sé, porque no sé, a ver, la Alexia se puede enfermar en la mañana. Entonces la idea es que si ustedes no van a venir al colegio mañana por X motivo, tengan sus pistas listas hoy día. Ya, chiquillos, entonces vuelvo a decir, a los que no nombré y que mañana van a estar online, elijan cualquiera de las pistas. Pero a los que sí nombré, esas sí las tienen que tener. Dígame, Anaís. Ficticia, porque recuerden que la narración son historias ficticias. Ah, sí, obvio, le pueden poner superpoder al personaje, lo que ustedes quieran, pero a mí lo que me importa es que su historia refleje las sensaciones que ustedes tuvieron al mirar la imagen, al sentir el objeto y a escuchar el audio. Si la imagen es, por ejemplo, alguien ahogándose, el audio son puros gritos, y la sensación que me provoca tocar un cepillo es incomodidad, no voy a crear un cuento feliz, porque el cuento no está relacionado con mis sensaciones. Por eso tienen que sentir esto, preparen sus materiales hoy día, chiquillos, no los preparen mañana. Mañana no digan, espere, profe, voy a ir al negocio de la esquina a comprar una pluma, porque estos materiales los tienen que preparar, dejar listos hoy día. Por lo mismo, si alguien va a faltar mañana y no está dentro de la lista que nombré, dejen preparados sus materiales. ¿Ya, chiquillos? Dígame, Madeleine. ¿Por qué? Es que eso te provoca como ahogo. ¿Ya, chiquillos?
que cada uno va a tener una sensación distinta. Ya chicos, vamos a dejar la clase hasta aquí por el tiempo. Espérenme, déjenme despedirme de los compañeros. Vamos a dejar la clase hasta aquí en honor al tiempo. Les vuelvo a recordar que los que no vienen mañana dejen sus materiales listos. Traten de escuchar. Los presenciales yo les recomiendo traer audífonos mañana y si no tienen internet, escuchen el audio hoy día en la noche y escriben en el cuaderno qué sensaciones les provocó, en caso que mañana no puedan escucharlo. Muchas gracias por haberse conectado. Vamos a dejar la clase hasta aquí. Despidámonos de la profe Nico. Chao, chicos, que estén bien. Cuídense. Chao, chiquillos, que estén súper bien. Nos vemos mañana entonces. Un abrazo a todos. Chao, chao.